es la hora de la plenaria matutina. Me da tanto gusto presentarle a la doctora Margarita Machado Casas, quien es de parte de la Facultad de Educación en la Universidad Estatal de California de San Diego. Su trabajo, ya sabe por su biografía que está en el programa, se ha hecho por muchos años. También es una representación de iniciativa. Es interesante que hay un tema también global, internacional, a través de los trabajos que ha hecho. Pero hoy día la doctora Machado Casas también edita en su trabajo académico, sus escritos, un libro, una colección de libros que ella edita que se llama Critical Issues in Education Around the World, que por supuesto tiene el tema del bilingüismo y interculturalidad. También ha sido representación necesito más café, the National Association for Bilingual Education. También es representación de nuestra comunidad afro-latina aquí en Estados Unidos, haber inmigrado a Estados Unidos a la edad de 14 años. También es casada, aquí está su esposo también que la acompaña hoy y tiene 3 hijos. Y el dicho que siempre dice es real talk, y ahora va a ser real talk con nosotros, ¿verdad? La doctora Casas Machado. Muchas gracias, Magali. Thank you. Okay. Bueno, buenos días. Buenos días. Hashtag Real Talk. It's so early in the morning, you guys. Estamos demasiado temprano en la mañana para un sábado, como decía Magali. Pero las cosas buenas, dice, el que se levanta temprano, Dios lo bendice. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dicen. So, Buitibinafi es buenos días en criollo, en garífuna, que es mi primer idioma. Mi segundo idioma fue, garífuna, después criollo. Mi tercer idioma fue el español, después el inglés. Y después se me ocurrió aprender otras cosas. Pero siempre le digo a la gente que soy bilingual, ready to mingle from Sunday to domingo, ¿verdad? So if you're bilingual, ready to mingle from Sunday to domingo, levanta las manos. ¡Woo! That's right. Y estamos aquí. Y la verdad, para mí es muy emocionante estar aquí. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Sil, Griselda, todas ustedes, todas y todes ustedes, por tenerme aquí, por la confianza en realidad, porque son 31 años y como ustedes saben, the struggle is real. Y más que nunca nos están atacando en la educación bilingüe. Y aunque hay un despertamiento de lo que es ser bilingual, ready to mingle en Sunday to domingo, todavía es difícil, ¿verdad que sí? Entonces, 31 años se dice muy fácil, te sale en 3 segundos, pero me imagino que todo lo que han tenido que pasar para estar aquí, y eso se tiene que aplaudir una y otra vez, y yo voy a tratar de venir lo más posible. Es mi primera jornada, pero no va a ser mi última. So I'm really excited. Muchísimas gracias. Y como dicen, nada de lo que pasa por coincidencia, ¿verdad? Aquí estamos en la jornada, estamos en persona. Imagínense, hace 2 años no podíamos ni vernos face to face, ¿verdad? Entonces, no hay coincidencias en la vida. Hoy estoy aquí en la mañana porque tengo un mensaje para ustedes. Y cada uno va a recibir ese mensaje de su manera, ¿verdad? Entonces, yo espero que se abran ustedes mismos y que nos demos cuenta que we're here for a reason. Y mientras estaba preparándome para esta conversación que vamos a tener hoy, comencé a pensar acerca de mi trabajo y el mensaje que quería dar. Y el mensaje en realidad es para ustedes los maestros, para los padres, para los administradores. Y me vino esta señora. Esta señora aquí se llama María. Y María me decía, cuando yo estaba trabajando en campo, me decía, todo el tiempo me decía, doctora, es que no estoy segura. Me decía, yo no soy de este país, pero mis hijos nacieron acá. No estoy segura qué tengo que hacer para que mis hijos puedan ir a la universidad. Yo se los dejo a ellos para que vean. Yo se los pregunto y ellos me dicen que están haciendo lo que tienen que hacer. Pero no sé, no estoy segura. No sé ni dónde comenzar. Otra, esta es Juana, me decía, todo aquí es diferente. Ella decía, yo aquí nací,
Fui a la escuela acá, nací aquí, crecí aquí, pero las cosas son diferentes. Quiero que mis hijos tengan las mejores oportunidades posibles, pero a veces es difícil obtener información y todas las cosas cambian tan rápido. Y si ustedes son maestros, #RealTalk, todo cambia tan rápido, ¿verdad? Las cosas están cambiando todo el tiempo. Lo que era necesario para cuando yo fui a la escuela, ahora no lo es. Es frustrante no saber qué hacer. Otro papá me decía, mis hijos pasan la mayoría del tiempo tomando exámenes. Y aunque tengo estudios académicos en mi país, la verdad es difícil entender cómo puedo ayudar. Nosotros hoy estamos aquí porque creemos que podemos hacer la diferencia, que podemos hacer las cosas mejor. Y de eso se trata mi historia, de decisiones, de cambios maravillosos, de transformar positivamente la vida de un niño, de un maestro, de ese superpoder. Yo sé que Miguel Carmona, nuestro secretario de Educación latino, puertorriqueño, multilingual and ready to mingle también, siempre nos dice que el bilingüismo es nuestro superpoder. Es el poder de ver aquello que es invisible, de confiar en la sabiduría que viene ancestral y el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros al ser empáticos, el poder de tener la voluntad de involucrarnos en el proceso escolar y de preguntar ¿por qué? Yo escribí un artículo que se llama La pedagogía del por qué. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué necesitas que haga? ¿Verdad? Esa idea, ¿qué necesitas que haga y por qué? Confiar en lo que sabemos, en ese superpoder. No soltar la mano y atravesar juntos estos puentes que vemos y que tenemos y que a veces no tenemos ayuda, ¿no? Y aunque hoy estoy aquí para platicarlo sobre la evaluación y la alfabetización bilingüe y esa conexión entre la casa y el aula, no puedo comenzar sin en realidad contarles un poquito de mi historia, ¿verdad? Porque mi historia también puede ser su historia. Y nuestras vidas están conectadas por historias. Contarle mi historia es contar la historia de miles de niños, de niñas y tal vez la de ustedes también, ¿verdad? De sus propias historias. Yo nací en Bluefields, Nicaragua. Es una área afroindígena. Como les dije, mi primer idioma no fue el español ni mi segundo idioma. Y en mi familia y en esta área venimos de todo, tenemos, como dice, todo el arco iris. Venimos de bien light a más oscuros, ¿no? Bien güeritos, bien a más oscuros. Y así es, porque así son nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces puedes ver a una persona y no puedes asumir que son esto o aquello, ¿verdad? Mucha gente cuando me mira me dice, oh, tú debes ser de Puerto Rico o de la República Dominicana, y entonces no podemos asumir esas cosas. Nosotros estábamos en Nicaragua y era un país comunista, bueno, todavía lo es, socialista, y desafortunadamente pues mi papá tenía su negocio. Y en ese tiempo comenzó todo lo de Daniel Ortega, que es ahorita la persona que todavía es presidente del país. Y la idea era de que todo mundo tenía que tener lo mismo. Y si tú tenías tu propio negocio, pues lo tenías que dejar ir. Mi papá pues trabajó muchísimo por eso y él se negó a hacer eso, su familia también. Entonces me llevaron a él a la cárcel. Al llevarlo a la cárcel, a nosotros nos dieron horas para salir literalmente del país. No venían a agarrar a nosotros también, nos vinieron a decir, llegaron a la casa, mi mamá agarró todos sus chécheres, y nos fuimos, literalmente dejando todo atrás. Nos fuimos de Bluefields, Nicaragua, que como les dije es una área multilingüe, es una área negra, afroindígena, a Managua. Y me acuerdo al llegar a Managua y estábamos ahí, literalmente llegamos en la noche, el siguiente día nos fuimos al aeropuerto y ahí es donde le digo que no hay coincidencias. Mi mamá, nos fuimos a Panamá, porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, quedó embarazada. Entonces ella era panameña, había ido a Nicaragua a estudiar y a trabajar. Y mi abuelita fue a visitar a su familia a Panamá, mi mamá se le vino temprano, ¡pum! Sale mi mamá temprano, de 7 meses. Wow, y mi abuelita estaba así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Eh? Pero muchos años después, cuando nos pasa esto, pues ¿a dónde emigramos? Mi mamá era panameña, entonces todos nosotros íbamos automáticamente a ser panameños. Entonces fue como no fue una coincidencia, ¿no? Nos fuimos a Panamá y vivimos en un área que se llamaba Colón. Y ahí vivimos por 7 años, si no me equivoco.
Y después eso comenzó todo este problema con Noriega, que no sé qué, tal vez a ustedes están demasiado jóvenes para eso. Pero en ese momento mi papá dijo, pues no, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que emigrar. Se fue a pedir visa. Mi papá ya lo habían mandado, había salido de la cárcel, llegó a Panamá, estuvo en Panamá con nosotros, fue a pedir visa, se llevó todos los pasaportes de todos nosotros y le estamparon el de él nada más. Entonces, claro, porque dijeron, este muchacho, 30 y pico de años, con 3 hijos, esposa, se va a ir a quedar. No son tontos, right? We were, actually. You know, ese era el plan, ¿ok? Entonces, boom, le dieron la estampa en su visa y mi papá voló. Y nosotros nos quedamos. Y me acuerdo en ese tiempo no teníamos ni teléfono en la casa, ¿ok? Entonces, había un teléfono público que sonaba, suena a mi papá y llego para allá, ¿no? Y agarro el teléfono y mi papá me dice, Margarita, ¿quieres venirte a los Estados Unidos? Y yo, oh, claro que sí. Yo me imaginaba unas maravillas, Disneylandia, Hollywood, all kinds of stuff. Me imagino que todos nosotros también decíamos, wow, you know, todas esas cosas que ustedes saben muy bien que uno piensa, ¿verdad? Entonces, mi papá nos mandó a buscar, no nos dieron visa a los Estados Unidos, nos fuimos a la Ciudad de México, de la Ciudad de México nos fuimos a Baja California y fuimos desde La Paz hasta Tijuana. Y en Tijuana llegamos a la casa de una señora, me acuerdo vivamente, una señora viejita, y estaba ocupando todo negro y yo no sabía qué iba a pasar. Me dijo, esconda todo, y nos llevaron al cruce, a la frontera. Y entonces a la frontera habían dos montañas, dos lados, ¿no? Entonces, y otra vez, yo no sabía, es que yo ni siquiera había visto en la televisión lo que era cruzar una frontera, o sea, estar literalmente así, ¿no? Así como que, ¿qué está pasando? Entonces, en ese momento, mi mamá toma un suspiro. Y cuando tú escuchas eso, porque tú conoces a tu mamá igual como cuando te regañan, tú dices, algo está pasando, ¿no? Como esa respiración que tomamos antes de sumergirnos al agua, como que, right? Y la miré y su rostro me decía todo, y con miedo anunciaba lo que venía. Y entonces le toqué la mano y la mano la tenía toda sudada. Pocas veces he tocado la mano de mi mamá así. Entonces me miraba como diciéndome, te necesito, cuento contigo. Y fue una cosa tan impresionante. Porque a veces los papás también necesitan que los tomemos de la mano, ¿verdad? Y que no los soltemos. Y en ese momento, así como esa sabiduría que tenemos todos nosotros, yo sabía de have to step it up. Yo cargué a mi hermanita, mi hermanito, y pasamos 2 días casi cruzando. Nos cruzamos el freeway completo, el 805, si han estado en San Diego, que son como 5 carriles y 5 carriles. Y entonces... y al cruzar, fue algo muy interesante porque en realidad yo no me daba cuenta del tan peligroso que era, ¿no? En realidad pasamos tantas cosas y de eso no se trata esta conversación, pero creo que es importante porque en realidad para mí eso fue un before and after, antes y después, ¿verdad? Porque atravesar la frontera es una experiencia traumática que deshumaniza el alma. Es crudo, te seca el espíritu hasta la médula de la realidad, ¿verdad? En dormirnos, nos dormimos entre matorrales, casi nos violan, casi nos matan, casi nos morimos, y otros lo hicieron, ¿verdad? Y ahí quedamos nosotros, ¿verdad? Y pudimos pasar. Entonces, yo siempre digo, qué afortunada fui yo y por qué cada uno de nosotros estamos aquí. No hay coincidencias para eso. Al cruzar la frontera, vi esto. Estábamos corriendo en el freeway. Nos hicimos la borda y vi esto. No sé si han ido por la frontera por San Diego, pero estos letreros están ahí. Y años después me di cuenta que esta señal era una advertencia. Las palabras del coyote de nosotros se llamaba Daniel. Y cuando estábamos en la frontera, le decía, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces él me dijo en ese momento y muchos años después, estas palabras cobraron sentido en aquella sensación de haber estado en la frontera cuando él me dijo, estamos aquí porque no te quieren ahí. No nos quieren ahí. Una frase que desafortunadamente se convirtió en parte de mi conocimiento y parte de la sabiduría que tenemos que tener y vivir muchos de nosotros como inmigrantes y personas que hemos vivido aquí en los Estados Unidos por muchos años, aunque hayas nacido aquí, ¿verdad?
y al cruzar la frontera. No es fácil volver a empezar, comenzar todo desde cero. Y al asesorar, también nos tenemos que acordar de esto, ¿verdad? Cuando estamos con nuestros estudiantes. Ahorita quiero todos que me den un segundo. Quiero que cierren los ojos. Vamos a hacer una actividad que me encanta hacer. Cierren los ojos. Echa para atrás la película de tu historia. Take a deep breath. Respiren. Tomen ese niño, esa niña o ese niñe de 6 o 7 años que entra al salón de clases por primera vez. ¿Lo encuentran? Shake your hand. Sí, muy bien. Y quiero que piensen cuando entras por primera vez a ese salón de clase. Que abren la puerta y ves a un completo extraño ahí contigo. Quiero que recuerdes las paredes, los pupitres, cómo era ese salón. Recuerda el olor, ese olor de la escuela. Te esperaba una maestra, un maestro, un maestre. ¿Quiénes estaban en el salón? ¿Recuerdas su ropa? ¿Recuerda quién te dejó ahí? ¿Quién fue esa persona que te dijo adiós? Te veo más tarde. Ahora, quiero que recuerdes la primera vez que te sentaste en ese pupitre a tomar un examen. Una prueba. La primera vez que te dijeron que algo no hiciste bien. Que no pasaste un examen. Quiero que recuerdes cómo te sentías en ese momento. ¿Qué fue ese sentimiento que pasó? ¿Qué pasó contigo? Vuelve a esa manera que el maestro te hizo sentir o cómo tú te sentiste perdido. Vuelve a todas las preguntas que te hiciste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tal vez no estudié, tal vez no entendí. Vuelve a ese maestro, a ese padre de familia cuando regresaste a la casa, que no tuvo palabras para preguntar tal vez, ¿verdad? ¿Por qué reprobaste? ¿Qué no estuvo bien? ¿Qué pude haber hecho mejor la próxima vez? Vuelve a ese deseo de hacerlo mejor. Todos hemos tenido ese momento que queremos hacer algo mejor. We want to make our teachers proud. Queremos que estén orgullosos de nosotros, ¿verdad? Ahora toma la mano de ese niño y acompáñame en ese recorrido. Ahora pueden abrir los ojos y quiero que agarren este niño y que piensen que este niño es el que va a hacer este recorrido con nosotros esta mañana. ¿Saben? Porque siempre nos hace falta puentes entre la casa y el hogar que nos dan acceso, la habilidad de ir de un lugar a otro, de entender, ¿verdad? Porque todos los días cruzamos fronteras sociales, raciales, académicas, de género, y muchas veces, como saben ustedes, sin ningún puente, porque a veces lo hacemos muy solos y sin que nadie nos agarre de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos al cruzar la frontera a Daniel, que fue el coyote que nos cruzó. Y ustedes, como padres, como familias, como educadores, como líderes bilingües, son también como coyotes que ayudan a cruzar puentes. Y yo sé que la palabra coyote es fuerte, ¿verdad? Pero la educación es política. Bilingual education, la educación bilingüe, es política. Entonces, ustedes ayudan a cruzar esas fronteras. Y no es fácil volver a empezar de cero. Y cada año, nuestros estudiantes, sus hijos, empiezan de nuevo. Cada año empiezan de nuevo. En un nuevo salón, con un nuevo maestro, a veces una nueva casa si se mudan, y una nueva evaluación o evaluaciones. Cada año. Los estudios académicos nos dicen que los estudiantes toman un averaje de 112 exámenes estandarizados al año. 112 exámenes, y estos estandarizados, sin contar
que el dictado, que esto, que el otro, ¿verdad? Recuerdo muy vivamente mi primer día en la escuela en los Estados Unidos. Estaba tan nerviosa principalmente porque como adolescente quería encajar, ¿verdad? Y no hablaba bien el idioma. Y en realidad para mí eso sí fue un problema muy grande. Mi papá me explicó que aquí las cosas serían diferentes, pero que tenía que continuar a estudiar y seguir adelante. Y me acuerdo que siempre me decía, sigue adelante. Él me dio ese puente, esa paz, esa sabiduría que tanto necesitaba. Pero al comenzar la escuela me pregunté, porque siempre me lo decía, ¿qué representa para un estudiante continuar? ¿Qué representa esta idea de seguir adelante? Y ahora como investigadora me lo sigo preguntando. ¿Qué representa eso? Y cuando entramos al aula, estamos entrando en un espacio llamado nuestro segundo hogar, porque pasamos ahí mucho tiempo. Pero también puede resultar extraño. ¿Okay? El lugar es un lugar que surge de la sabiduría, del saber que nos ayudará a través del conocimiento que obtendremos de ello, que vamos a poder salir adelante por eso, un lugar donde queremos hacer mejor. Y ahí entramos a un mundo de exámenes, de evaluaciones, la regla con la que se mide quién eres académicamente y a veces hasta como persona. Te vuelves eso. Se vuelve un eje para otro tipo de rechazo, otro tipo de frontera. Y comenzamos como padres, como maestros, al entrar, ¿no? Porque si le preguntas a alguna persona, ¿hay educación sin evaluación? Uf, ¿really? Okay. Escuchamos este término, assessment, asesoramiento. Hay muchas definiciones de lo que es una evaluación. Para el propósito de esta presentación, la evaluación es un proceso colaborativo y continuo en el cual los profesionales y las familias observan, documentan y reflexionan sobre el aprendizaje y el desarrollo de los niños para tomar decisiones sobre su progreso. Me acuerdo vivamente cuando tomé mi primer examen, casi a los 14 años, y me dieron un examen en inglés. Lo reprobé, así, ni siquiera de panza, lo reprobé completamente. La maestra me dijo muy linda, que no me preocupara. Pero en ese tiempo, y yo creo que muchas escuelas todavía se ocupan los colores, green color, el verde, ¿estás bien? El amarillo, el rojo, right? Mi nombre nunca cambió de lugar y no de color. Mi color era rojo. Y los chicos en la escuela me decían, ahí van los de rojo, los burritos. Así decían. En mi casa mis papás me preguntaban y me animaban y en la escuela me sentía completamente juzgada. ¿Cómo era, no? Estos dos mundos para mí. Mi mamá no sabía cómo ayudarme y me decía que ella no entendía. Y mi papá, aunque le encanta, por ejemplo, la escuela, he loves it, estábamos en un mundo al revés. Se sentaba a hacer multiplicaciones conmigo y terminábamos en pleitos. Porque él hacía así y yo la hacía así. Y la maestra no me enseñó. No me enseñó bien. Y así no se hace. Pero el resultado es el mismo. Pero I have to show my work. Papá, tengo que enseñar lo que estoy haciendo. Y no me entendía. Tienes que hacerlo así, Margarita, no importa. Y ahí estaba yo entre dos mundos, que al cruzarlos me sentía que caía en un hueco donde me hundía. Para poder llegar de un lado a otro necesitaba ese puente. Necesitaba ese puente. Y esa es la división directa entre la casa y el hogar, entre la escuela y el hogar, ¿verdad? Es un espacio que tenemos que navegar todos los estudiantes, muchas veces sin puente, sin ayuda y con mucho miedo. Porque lo que se pierde o se gana es mucho. Puede definir tu vida completamente. Completamente, you can be trapped. Te ponen en un carril y no sales de ese carril. Y en este espacio donde a veces nos perdemos los padres, incluyéndome a mí, porque a veces me he perdido con mis hijas también, y también los estudiantes, es un espacio que a veces no entendemos, es un espacio confuso.
¿este examen es para qué? Preguntaba yo y preguntaba a mi mamá. ¿Y con qué se hace eso? ¿Y qué hacemos con estos exámenes? Estamos en un espacio de alto riesgo, high stakes. Cuando hablamos de exámenes, estamos hablando de high stakes. Esta aplicación anual de estos exámenes que nuestros estudiantes tienen que tomar siempre, que hemos tomado nosotros, de alto riesgo, que coloca a los estudiantes en un carril del que no fácilmente pueden salir. Se etiqueta su desempeño sin trazar una estrategia, un puente para poder transitar en ese carril. La frustración y el miedo crecen en el estudiante y hasta un trauma. Porque yo no sé cuántos de ustedes hasta hoy en día se ponen súper nerviosos y se bloquean al tomar un examen. ¿No tienen que subir las manos? Porque van y toman el examen de manejar, no que me ha pasado a mí, y regreso a esa niña de los 6 años. Y ese trauma, ¿verdad? Las familias a veces no saben qué hacer, no saben cómo ayudar al estudiante y no tienen la posibilidad de involucrarse junto con los docentes en esa parte educativa. Y los docentes están sometidos a esta presión terrible también, porque sus estudiantes no alcanzan las metas y obtienen los resultados no óptimos, ¿verdad? Y en los exámenes, lo que tiene una afectación para la escuela, igual obtiene una mala puntuación. Y ahora después se consideran escuelas malas, ¿verdad? Y nos quitan a veces dinero. Otra vez, es de alto riesgo. Pero ¿qué nos dice la investigación? ¿Qué nos revelan las estadísticas? Hablemos de números y de realidades. Dicen que para el 2060 se proyecta que los latinos, hispanos, de cualquier raza van a crecer a representar 31% de la población total. Que los próximos 45 años los anglosajones disminuirán a 69% de la población total, lo que representa una disminución de 10%, mientras que nuestra población va a subir por 14%. Se proyecta que para el 2050 los latinos, hispanos, supondrán un total de 155 millones de personas en los Estados Unidos. Y ojo, esto representa un gran número de votantes que están ahorita en sus salones, ¿verdad? Somos muchos, seremos cada vez más con el poder de cambiar la realidad y es necesario construir políticas educativas que construyan estos puentes, ¿ok? Y los flujos migratorios no han disminuido en años y no van a disminuir. Para nada, vamos a seguir viniendo. Porque la realidad es de que los Estados Unidos es los Estados Unidos. Y tiene muchas oportunidades, desafortunadamente en nuestros países, por políticas, por crimen, por tantas cosas, es tan difícil, ¿verdad? Y cada vez más familias forman parte del sistema educativo estadounidense. Entonces pregunto yo, si sabemos esto y lo hemos sabido, ¿por qué todavía tenemos esas dificultades al trabajar con familias, a poder comunicarnos maestros y familias, particularmente cuando se trata de inmigrantes y estudiantes que hablan inglés como segundo idioma? Recordemos otra vez el poder de la comunidad, recordemos que el trabajo colaborativo se puede lograr. Y la participación del docente y la comunicación con las familias pueden hacer una diferencia. Compartiré con ustedes una anécdota muy interesante porque fíjense, cuando yo era maestra, Dual Language, 4º grado, estaba yo trabajando en Banning, California. Y yo tenía una relación muy buena con los padres. Entonces un día llego a mi salón y hay un hoyo en mi trailer. Y dije yo, oh my goodness, no puedo dar clases aquí. Me voy donde la directora, le digo a la directora, mire, la tormenta nos hizo este hoyo aquí en el techo, ¿qué vamos a hacer? Pues vas a dar clase en la cafetería porque no tenemos dinero para cambiarlo ahorita. Ok, me voy a la cafetería. Cada media hora llegaba una clase a comer. Y ahí estaba yo gritando, tratando de dar clases. Obviamente así no se puede aprender. Y no se puede dar clases. Estamos hablando hace mucho tiempo, no voy a decir qué año porque... Y la directora me dijo, Margarita, que no se te ocurra mandar un correo a los papás.
porque ella sabía que yo era así como muy BFF, muy mejor amiga con los padres. Entonces le dije, ok, está bien. Pero después de 2 días de tratar de dar clases, dije, no, pues no puedo. Yo sé que habían metido ellos el papeleo para poder conseguir otro trailer, pero no iba a ser inmediato, porque no había el dinero, ¿ok? Entonces, se me ocurrió a mí, porque yo sabía que los papás me iban a apoyar, venir al trailer y hacer que los niños vinieran al trailer, que estuvieran en la subidita esa que se llama ramp, ¿no? Llegar a la puerta, dejar la puerta abierta. Entonces llegan los niños, dejan la puerta. ¡Ah! ¿Qué es eso, maestra? Oh my God, no, nada, vamos a la cafetería. Ese día a la media hora ya estaba mi teléfono sonando. ¿Qué pasó? No, pues sí, ¿cuándo lo van? No sé cuándo, dicen que tal vez la próxima semana. ¿Y dónde está? En la cafetería. Ok. Bueno, el siguiente día en la mañana llego y está la directora, que no voy a decir su nombre. We're good friends, somos muy buenas amigas ahora, it's all good. Y está así. Ay, ¿verdad? Chismosas, mentira. Y me está diciendo así, con la cabeza así. Y yo digo, ¿qué pasó? Ya yo sabía más o menos por dónde venía la cosa. Entonces me dice, Margarita, ¿qué hiciste? Yo te dije que no mandaras una carta. Yo me estaba encargando. Le dije, no mandé carta. ¿Ok? No mandé carta. ¿Por qué? Entonces, la escuela estaba enfrente del distrito escolar, nos dimos la vuelta y estaban los papás afuera del distrito escolar. Y esa tarde me llegó un trailer. Llegaron los papás a limpiarlo y llegamos, y los niños agarraron sus sillitas y llegamos todos. Y en realidad ese es el poder de la colaboración, de poder cruzar esas fronteras, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar ahorita, y mientras estaba escribiendo esto, de que en qué situación nos vemos. Pónganse ustedes a pensar los que tienen hijos. ¿En cuáles situaciones no hemos visto donde dejamos a nuestros hijos con alguien que no conocemos? Tal vez a veces lo tenemos que hacer porque tenemos una babysitter, pero siempre hacemos nuestra tarea. Oye, fulanita de tal, ¿te cuida a tus hijos? Sí, ¿cómo te hace? Muy bien, ok, excellent. Pero lo haríamos en otra situación. Y creo que en la docencia es probablemente una de las pocas veces donde lo hacemos. Por muchas razones, porque tenemos el conocimiento de que un maestro está ahí para ayudar, para mejorar, para aportar a nuestros hijos, y la sabiduría de saber que es una posición sagrada. En nuestras comunidades ser un maestro es una posición sagrada. El honor y el encargo tan grande que nos dan los maestros, que nos confían a sus hijos, como dijo usted hace un ratito, Lidia, ¿verdad? Por miles de años lo hemos hecho sin cuestionar, porque sabemos que es un maestro, ¿verdad? Porque tenemos esa sabiduría. Con total confianza y a veces con duda, pero con el conocimiento, porque llegamos y a veces, ay no, ese maestro no se vio tan friendly, pero bueno, tenemos el conocimiento, ¿verdad? Que el maestro tiene sabiduría. Igual al maestro, llega al salón ese primer día con toda confianza y entrega que va a dar su sabiduría y su conocimiento, ¿verdad? Y que ustedes y nosotros como padres vamos a orientar a nuestros hijos para que los respeten, para que hagan su tarea, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego llega el niño, la niña, el estudiante, el niñe, que vive en los dos mundos, con la sabiduría en la mano, ¿verdad? Que todo va a ser bien, pero también en casa, ¿verdad? Ellos viven en lo que llamamos nosotros el tercer espacio, esa pedagogía del conocimiento que se vive cuando vives en un mundo de cruces e intersecciones y tienes que hacer puentes y vivir entre puentes. Y eso es lo que nosotros, los estudiantes hacen todos los días. Ellos cruzan todos los días. They're border crossers, todos los días. Por un lado, la escuela, el aula donde estás aprendiendo a leer, matemáticas, etcétera, etcétera, donde se están alfabetizando, ¿verdad? Lo cual también es un puente. Y la alfabetización bilingüe es un puente de acceso para todo lo que hacemos al aprendizaje, ¿verdad? Y tenemos tres personas, tres diferentes roles ahí. Está el maestro, está la casa, el profesor y está la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando una de esas partes no hace su trabajo o no sabe las reglas o no sabe qué hacer? Esa se cae, ¿verdad? Y aparecen vacíos de deserción escolar, abandono, etcétera, 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 especialmente con nuestros estudiantes de color. Este puente tiene que tener sabiduría, conocimiento. El conocimiento siempre está ligado a la cultura. Entonces, la cultura que hacemos en nuestros salones es tan importante. Y muchas veces nos malentendemos, nos malinterpretamos y invalidamos nuestro conocimiento
como del maestro y de la casa, ¿verdad? Y esa sabiduría es ese saber ancestral, son esos mensajes sutiles, es lo que llamo yo la pedagogía del camaleón, eso que le damos a nuestros estudiantes, y que los ayudan a cruzar esas fronteras. Y a los docentes necesitan saber qué está pasando con la familia. Es tan importante porque se necesita una aldea para crear al hijo. Y como sabemos, como padres, maestros, ¿cómo sabemos nosotros? Siempre me pregunto cómo los padres y maestros saben lo que los niños necesitan. Y que la investigación siempre nos dicen que el mejor apoyo siempre es el involucramiento de las familias y obtener mejores resultados. Y sabemos también de que si están involucrados hay mayor autoestima, motivación, satisfacción de las escuelas, rendimiento, etcétera, 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 etcétera. La participación de las familias es determinante en el rendimiento de los estudiantes, especialmente los latinos. ¿Cuál es el trabajo del puente? Este espacio en el hogar, en el aula, que se convierte en ese tercer espacio. ¿Qué es el trabajo de ese puente? Una de las cosas que yo creo que ha sido muy importante para mí en mis trabajos es cuando comencé a trabajar con las comunidades inmigrantes y mexicoamericanas. Comencé en Carolina del Norte, después Michigan y después en Texas. Y estos padres de familia tenían ese mismo problema. Estaban los maestros que le mandaban información y estaban ellos que no entendían. Y la información que mandaban no la entendían. Entonces, una de las cosas que hicimos es que hicimos un grupo que se llamaba CUPE, Comunidades Unidas para la Educación. Y en ese grupo, lo que hicimos no fue como un PTA, yo diría que es un PTA super, super plus, porque trajimos, y un DLAC, por ejemplo, trajimos a los maestros y los padres, y entre los dos hacían la agenda. Y enseñaban, bueno, traje esto, este papelito, le mandé esto. ¿Qué significa eso? Bueno, es que su hijo tiene que estar en el nivel 2 de lectura. Ok, muy bien. ¿Y a dónde está? Está en el nivel 1. Ok, muy bien. Entonces el papá recibía eso, esa calificación, y no sabía qué era eso. Entonces en este grupo comenzamos a hacer esas preguntas y comenzamos a decir, ok, nivel 1, ¿cómo se mira un nivel 1? Dame un ejemplo, porque cuando vaya yo a la biblioteca a comprar o a sacar un libro, necesito verlo, ¿verdad? Porque no todo el mundo entiende todos los estándares, los niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con los maestros, ellos comenzaban a hablar. Entonces, en este grupo que hicimos, que se llamaba CUPE, la otra cosa que aprendimos es que la manera que nos comunicamos con las familias es importante. Ellos se comunicaban por medios de consejos, por medios de dichos, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que pasaron, que fue muy interesante, es que comenzaron a involucrar y a partir de la pedagogía del por qué. Y comenzaron ellos a cuestionar absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese en realidad fue una clave del puente que se necesitaba y que ellos hicieron para poder entender lo que estaba pasando. Y también los padres comenzaron a compartir sus conocimientos. Si nos podemos ir a, I think the next slide. No, before that. A ver si lo encuentras. Sí, before that. Ahí está. Ok, una de las cosas que nos dimos cuenta es como eran padres indígenas, primeramente les mandaban cosas en español y no entendían. Okay. Segundo, cómo asesorar no solamente el español, pero cómo asesorar ellos sus otros idiomas. Okay. Entonces, sabemos que cuando vamos a asesorar a alguien lo tenemos que hacer en 2 idiomas y usualmente se hace en inglés y en español. Pero aquí es donde los padres se pueden también hacer asesores con ustedes. ¿Okay? Porque el mismo examen o la misma prueba o la misma observación la puede hacer un padre en casa. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tienes a niños que hablan un idioma otro que el español, el inglés o el náhuatl, o puede ser zapoteco, o puede ser cualquier otro idioma, también se le tiene que dar el examen en ese idioma. Ahora, algunos idiomas no son escritos, ¿verdad? Entonces lo que hacían ellos es que se sentaban y decían, ok, bueno, esto y esto es lo que veo, y así ellos interpretaban eso y lo hacían de su manera. También, por ejemplo, contar. Habían unos papás que hacían, por ejemplo, los tellares
Y con los tellares daban matemáticas y se iban ellos a enseñar y traían al salón y le enseñaban a la maestra cómo hacían la matemática y los maestros incorporaban eso. Entonces era una idea en realidad de transformar y hacer estos puentes que cambiaban, que eran alrededor de la utilidad del padre, pero del maestro también, que ayudaban al niño. Eso es lo que veo que está pasando aquí. Ese es el examen que le di. Eso es lo que significa el examen. Y estas son las estrategias que pienso yo que puede hacer en casa. Maestra, eso es lo que yo vi con mi hijo. ¿Okay? En este idioma, en este idioma, en este idioma. Y cuando probé esto en mi casa, hice estrategia, esto es lo que pasó. Entonces lo que pasa en eso es que hay una comunicación entonces entre el padre y el niño, y cuando están cruzando puentes, no te caes como niño, ¿verdad? Y estamos ayudándonos también. Entonces yo creo que cuando en realidad pensamos en estos puentes, ¿cuál es el trabajo del puente? El trabajo del puente es hacer una concientización sin asumir, porque asumimos mucho de lo que pensamos que necesitan las familias, y comenzar un diálogo que es tan crítico, ¿verdad? Entender que los papás también pueden ser asesores y que son los primeros asesores, pero ellos no entienden a veces, no tienen el contexto educacional y cómo podemos juntar esos dos para poder en realidad asesorar al niño de la mejor manera, ¿verdad? Para que no se sientan desconectados de los dos. La otra cosa también, me acuerdo muy vivamente, y ya con esto ya terminaré, que me decía una mamá, que ella llegó a una reunión, y fue aquí en San Diego, llegó a una reunión de padres de familia, y que en la reunión no tenían a alguien que interpretara en su idioma, ¿ok? Entonces, que ella dice que cada vez que llegaba, la saludaban y le dijeran que se sentaba, se sentaba. Cada vez que alguien aplaudía, ella aplaudía. Cada vez que alguien se sentaba, ella se sentaba. Cada vez que alguien se paraba, ella se paraba. Y que ella recibía todas estas cosas y hacía estas cosas sin en realidad saber para qué. O sea, sé que es para el mejor de mi hijo, pero ¿qué es el sentido de esto? ¿Qué puedo hacer yo en realidad para guiar como una mujer indígena, multilingüe, en esta comunidad? Y entonces ella me dice, y me siento como títere, como títere. Y la pedagogía del títere salió de eso, de esta idea de que tenemos tanta información que nos llega, que a veces estamos nada más, seguimos. Y yo sé qué pasa con los maestros, porque los maestros me han dicho lo mismo. A este programa y aquel programa, y a veces no, ¿verdad? Entonces, salir de eso, tratar de salir de eso y comenzar a tener una conversación que tiene utilidad para los dos y que beneficia al niño, porque eso es lo que tenemos en común, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, tenía dos quotes, dos frases de uno de los padres que dice, al final del día somos las guías de nuestros hijos, pero es difícil hacerlo cuando no sabes cuáles son las reglas y regulaciones, tus derechos y cuando no los entiendes. Tenía una opción, ingresar al programa y aprender a continuar sin saberlo. Hoy, después de 2 años, lo sé. Nadie me presionará y mis hijos irán a la universidad. Hoy sé que eso es alcanzable y real. Entonces yo creo que lo importante aquí es entender que el puente se puede hacer, que los niños son border crossers, que están cruzando todos los días y que ellos tienen y nosotros tenemos el superpoder de no soltar la mano a este niño y hacer todo lo posible como maestros o como padres, como administradores, de poder tener esos espacios para poder apoyarlos, ¿verdad? Y atravesar esta puerta juntas, ¿verdad? Y permitirles mostrar su historia, permitirles el conocimiento y darle a los papás y a los maestros el empoderamiento que necesitan, ¿verdad? Que ustedes lo tienen para poder apoyar a hacer estos puentes. Entonces, muchísimas gracias. Sí se puede. Y sigamos la lucha, ¿verdad? Muchas gracias. Ya. Questions, ok. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Palpitaciones del corazón. Yes. Acá. Dígame, señora. Sí, aquí de la camisa blanca y el suéter. Sí, usted. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diana Guillén y
Woo! Yes. Y una de las cosas que nosotros hemos trabajado es la participación de los padres. Yes, empoderamiento. Y realmente viendo su presentación, le faltaron la importancia de que son los comités de padres. Sí. El presupuesto. En nuestro distrito, a todas las escuelas que van bajas les dan más dinero. Sí. Y no se ve, y usted aquí mencionó lo contrario. Entonces, cuando pasa eso es porque no hay involucración de padres, no hay involucración del staff de la escuela y no hay esa colaboración. Por eso es que pasan ese tipo de cosas. Además, desafortunadamente nuestro distrito, nuestro superintendente no nos está escuchando, pero sí, nosotros queremos trabajar, por eso estamos aquí, tratando como usted dice, los padres tenemos muchas limitaciones. Sí. Pero no queremos que nuestro distrito se aproveche de eso. No. Sí habemos personas que nos hemos preparado para poder dar la cara por todos los padres y que estamos aquí para que esas cosas cambien y que el dinero vaya a nuestros estudiantes. Y claro, a los maestros, buenos maestros, que sí tenemos muchos, pero necesitamos esa colaboración entre todos y que no nos tengan miedo los padres. Nosotros estamos aquí para apoyar y para que la educación mejore de un punto de vista muy diferente a lo de ustedes. Y como usted dijo muy bien, muchas veces el distrito y el staff asume muchas cosas de los padres y no está dispuesto a trabajar, porque al final de cuentas piensan que como ustedes tienen el título, nosotros somos ignorantes y tenemos mucho tiempo de vida que nosotros podemos aportar y hacer mejor el sistema. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Su nombre? Diana, ok. Mire, tengo toda una sección en DLAC y las organizaciones porque sí son importantes. Y la felicito y los felicito a ustedes porque el empoderamiento de los padres es lo más importante. A veces yo creo, y lo vi con mis propios padres, porque éramos indocumentados, que teníamos miedo. Y desafortunadamente a veces no hay ese apoyo porque nos ven como un threat, como dice, como una amenaza, ¿verdad? Esa como un problema. Pero lo más bonito de todo esto, ustedes como padres, tienen un superpoder. Yo diría, y el ejemplo que les di, lo que pasó en mi salón, es un buen ejemplo. Le escuchan a ustedes más que a nosotros. Y por eso yo creo que eso a veces se mira así como una amenaza. Pero tiene toda la razón, los DLACs y todos esos grupos, lo que yo pienso que es importante es siempre preguntar a los papás lo que necesitan también, porque eso es sumamente importante, empoderarlos a ustedes. Este grupo de CUPE lo que hizo es que fue y preguntó, porque se asumía que la mayoría de los papás eran inmigrantes. Entonces lo que hicieron es que fuimos y preguntamos, a ver, usted, yo terminé la prepa, yo terminé la high school, yo terminé la universidad, y hicimos un grupo para ayudar a los papás a hacerse maestros, ¿ok? En los Estados Unidos, ustedes pueden, si tienen su título en Latinoamérica, pueden validar su título, ¿ok? Entonces, validamos 250 títulos, ¿ok? Y de esos, esto es en el estado de Texas, y pueden buscarlo, hay artículos escritos en eso, y de eso, 42 se hicieron maestros de ese grupo nada más. Entonces, y algunos de ellos se hicieron paraprofesionales, etcétera, etcétera. Ustedes, o sea, esto es la importancia de no solamente globalizar a los niños, pero globalizar a los padres es sumamente importante porque estamos ayudando a una comunidad, no solamente a un niño, a la comunidad. Muchas gracias y felicidades. Ya, señora, dígame. Ok. Pues ahora ya, ella pasó por un año en la presidencia, ¿verdad? Y estamos trabajando en equipo todos. Me encanta, oye. Puntos muy importantes. Sí, diga. Es el construir esos puentes de apoyo de los padres con las escuelas. Sí. ¿Verdad? Establecer una buena relación con los padres para una buena colaboración, que usted misma mencionó. ¿Y cómo se puede lograr? Cuando, lo acaba de decir aquí mi compañera, hay muchos obstáculos. Los padres que nos ven aquí somos los padres que, aunque nos hacen falsos reportes en las escuelas, nos tratan de intimidar, seguimos firmes en esto. Porque nuestro compromiso no es ir a quedar bien con el distrito, no es ir a quedar bien con el maestro, con el administrador. Nuestro compromiso es asegurar que nuestros estudiantes lleguen a la meta y lleguen más lejos que nosotros los padres. Porque hay algo que aprendí de mi padre.
El querer es poder. Así es, sí se puede. Y tú puedes. Ujú. Yo vengo de 15 hermanos. Soy trillista, la más normal de las 3. Mi papá siempre me decía, tú lo vas a lograr. Ya, muy bien. Nuestros padres, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos. Sí, mejores Y asesores. eso nosotros lo aprendemos porque nosotros fuimos de nuestros padres. Nos enseñan a cómo conocer a nuestros hijos. Ujú. Y algo que yo he enseñado a los padres es el saberle dar a conocer a los maestros para que trabajen más fácilmente Exacto. con el estudiante, cómo es la personalidad del estudiante. Porque eso me ha funcionado a mí, con mis 4 criaturas. Otro punto importante es, la escuela y el hogar tienen que ir de la mano. Sí. Nuestro amigo Cantinflas decía, Pero dígalo como Cantinflas. izquierda, pero si no sabes dar con la Derecha, ahí ya. te noquearon. Exacto, es verdad. Entonces así estamos acá. Vas caminando ciego. Ujú. Las escuelas tienen que aprender a hacer y enseñar al padre con un lenguaje entendible. Sí. Usted lo explicó muchas veces, Ujú. de aquella madre que, Ujú. la títere. Sí. Yo así empecé, así empezamos todos como títeres. Yep. Te paras, te sientas y parece que estás en una... Yep. Sin saber ni qué onda. Ujú. Pero el obstáculo que tenemos en nuestro distrito y en nuestros planteles escolares, que entre más padres ignorantes, mejor. Es La una iniciativa estrategia. la iniciativa mía en esta presidencia que he tomado con el comité y con los miembros es ir a todos los planteles escolares que no tienen un representante para traerlos al distrito, para que sigan siendo esa voz. Porque nosotros podemos ya terminar. ¿Quién va a seguir el liderazgo? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a continuar? Lo que todos han empezado. ¿Por qué ha seguido esto? Porque hubo personas que hicieron la iniciativa. Sí. Y si esas personas se van, ¿quién van a continuar? ¿Quiénes son los que a quién van a dejar atrás con esos entrenamientos? Entonces, tenemos muchos obstáculos. ¿Ok? Y nosotros como padres tenemos toda la iniciativa de querer trabajar, aunque nos pongan padres problemas, aunque nos pongan padres peleoneros, lo que sea. Pero si realmente nos enfocamos a lo que queremos, que nos den el apoyo, que nos den un lenguaje entendible para todos los padres, porque el miedo del distrito es que el padre despierte. Porque sabemos que tenemos más poder y más derechos que ellos. Okay. Gracias. Ok. Bueno, si quieren podemos seguir platicando ya después, porque yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero gracias. Aquí está el Thank you, Magali. certificado. Thank Muchísimas you. gracias. Gracias, Magali. Y también me encanta mucho la idea del puentes. Hagamos puentes, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante. Y aquí le presentamos otro aplauso para la doctora. Ay, gracias. Thank you. Aquí está mi colega. Ok.